que sea útil para su honra y gloria. Necesitamos recoger la ofrenda, ya que no se nos había olvidado ya pues. Hermano, si usted puede agarrar un micrófono ahí y orar por la ofrenda, por favor. Sea tan amable, hermanito. ¿Si quiere le paso o? Ok, ya pues. Ya pues. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, una vez más en esta noche, mi Dios. Gracias por su amor, su fidelidad, mi Dios, que está siempre con nosotros, mi Dios, removiéndonos, Señor, en toda área, mi Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos aquí en su casa de oración en esta noche, mi Dios. Habemos poco, Señor, pero con un corazón grande, todos los que estamos aquí, Señor. Esperando una vez más, Señor, que nos hable a través de tu palabra, mi Dios, que use el siervo que vos hablar en esta noche, Señor, usarlo en grande, mi Dios. Y que podamos, Señor, salir ungidos una vez más en tu palabra, mi Dios. Honra, Señor, al que debe ser honrado, mi Dios. Bendice, Señor, también a los diezmos y las ofrendas, mi Dios, que van a ser recogidas, mi Dios. Bendice al deudor alegre, mi Dios, y al que no tiene, provee, mi Dios, para que un futuro, Señor, pueda dar de lo mucho que tú nos das, Señor, diariamente, mi Dios. Gracias, Señor, por protegernos, Señor, todo durante la semana, Señor. Y sabemos por fe que nos vas a proteger, Señor, al comienzo de la semana, mi Dios. Se lo pedimos todo en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermano, como le estaba diciendo, básicamente no es un mensaje largo, pero sí nos da un poco de entendimiento de lo que es una verdad, hermanos, una verdad. Quiero compartirles en esta noche. En esta mañana, el tema era, ¿cuál era el tema esta mañana? El crecimiento. Entonces, en esta noche, hermanitos, quiero comenzar con una pregunta. Una simple pregunta a todos. ¿Ok? Para usted, en una palabra, y levante la mano el que quiera participar, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para usted? ¿Qué es la Navidad? No es una pregunta tan exagerada, pero sí necesita una contesta porque necesitamos entender este tema. ¿Qué ustedes piensan? ¿Alguien? ¿Qué usted piensa? En una palabra, quiero que me dé una palabra. ¿Qué dijo? Cristo, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie tiene una idea de la Navidad? ¿Cristo nada más? ¿Eh? En una palabra, ¿qué usted piensa que es la Navidad? ¿Cristo? ¿Alguien más? ¿Salvación? ¿El qué? Vida. ¿Qué más? ¿Alguien más? Alegría. ¿Qué más? Nuestra redención. ¿Qué más? ¿Alguien más? Más. Paz. Paz también. Todas esas no están incorrectas, hermano. Pero en esta noche yo le quiero hablar de un tema. Pues la Navidad es siempre el dar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la Navidad? Dar. El dar, ¿ok? Y le voy voy a exponer lo que me refiero yo en el sentido de dar. La Navidad se empata en dar. Simplemente dar. El dar desde su corazón. Esto es resumido en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos garantía dos cosas, hermanos. Este versículo nos garantía dos cosas: amor y el dar. Pues quiero enfocarnos en el dar, pero primero quiero orar. Gracias, Padre, te damos por traernos a este lugar en esta noche. Gracias, Señor, por poner estas palabras en mí, Señor, en estos últimos días, Señor, para poder compartir, Señor, el regalo más grande que tú nos has dado. Cristo Jesús, Señor, la redención, la salvación, la paz, la vida, todas esas maneras de definir, Señor, la Navidad, Señor, están todas empatadas, Señor, están todas empatadas. Gracias te damos por eso, Señor.
Pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a esta congregación, al pastor, allá con su familia, que lo traigas con bien lo más antes posible. Señor, gracias te damos. Sigue bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, porque estamos aquí porque te amamos y te buscamos de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das la paciencia, Señor, el amor y la compasión de seguir compartiendo y proclamando tu palabra, Señor. En esta noche habla a través de mí, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando al pueblo, Señor. Gracias te damos por lo que ha hecho y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Bendecido sea tu nombre por los siglos de los siglos, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús damos la infinita gracias. Amén y amén. Hermanitos, desde la profecía en Isaías 6:9, Dios nos prometió un niño, un Salvador, un Redentor, la cual se cumplió 800 años después en Lucas 2:11. Necesito que alguien lea esos dos pasajes de la Santa Escritura. Isaías 6:9, si se puede poner de pies, y Lucas 2:11. Ahí está la profecía hecha en el Antiguo Testamento y se cumple en Lucas, en el Nuevo Testamento. Si alguien puede leer Isaías 6:9. No, hermanita, no, perdón, 9:6, 9:6. Perdón. Esa es la profecía que él hizo 800 años antes de Cristo, aproximadamente 800 años antes de Cristo. Ahora, si alguien puede leer Lucas 2:11, por favor. Lucas 2:11. Alguien se puede parar, no importa, no tenga pena, hermanitos. Léalo, hermano, léalo. Amén, amén, amén. Entonces ahí vemos donde Isaías hizo esa, habló de esa profecía 800 años antes de que se cumplió. Y se cumplió en Lucas 2:11. Quiere decir que esa profecía ya fue cumplida. Gracias a Dios por eso. Entonces, ahí se puede entender la Navidad, la natividad que le dicen, ¿no? Entonces, pues, de ese niño que vino a ser nacido para traernos la redención, la salvación, la paz, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay Navidad, entonces no hay salvación. Tenía que cumplirse esa profecía para que nosotros tuviéramos el Mesías, que vino hace 2000 años. Hace 2000 años. Tal como dijo el hermano Jan esta mañana, nos juntamos 4 hermanos sin ensayar nuestro estudio, llegamos a la misma meta a través del Espíritu Santo. Pues así mismo, de tal manera ocurrió en la profecía de Isaías, al no conocer a Lucas y desarrollar un hecho tan precioso y hermoso para establecer la redención a través del Mesías, separados por 800 años. Qué grande bendición y supernaturalidad. Porque eso fue una supernaturalidad, hermanos, que eso se llevó a cabo. Entonces, pues, cuando leemos a Juan 3:16, Juan 3:16, déjenme encontrarlo aquí, espérenme, ya lo quiero leer. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues aquí vemos dos promesas. Vemos la promesa de amor, de tal manera amó, gracias a Dios que nos ama. Porque si no nos hubiera amado, no nos hubiera dado a su Hijo. Y si no nos hubiera dado a su Hijo es porque, ¿dónde está el amor? Entonces, pues,
Ese es el dar que nosotros debemos de estar agradecidos. Porque Dios nos dio y nos enseña en este versículo que dar es importante. Permítame compartir unos cuantos versículos del dar a través de las escrituras, si me es posible. Hechos 20:35. Si alguien lo puede leer, por favor, alguien. Hechos 20:35. Yo quiero que ustedes compartan también, hermano, para que no se me fricen aquí esta noche. Alguien, levántese, no tenga pena. Hechos 20:35 es uno de los versículos, de muchísimos versículos que hay en la Biblia que hablan del dar, del dar. ¿Han oído esa? Es mejor dar, hermanos, es más bienaventurado, más beneficioso uno dar, porque yo no sé de ustedes, hermanos, pero cuando nosotros hacemos algo por alguien, le damos algo o le hacemos un favor, uno se siente con esa paz, con que hizo algo bueno. Y si uno se siente de esa manera es porque está compartiendo ese amor que Dios nos da para poder hacerlo. Porque usted sabe también al otro lado, o lo contrario de eso, cuando a veces uno hace un mal, que a veces no lo hace a propósito, pero así pasan las cosas a veces. ¿Cómo se siente uno? Horrible. Y hasta que usted no pida perdón, usted se está dando la cabeza porque eso lo mortifica. Así soy yo. Y como somos humanos, pues somos capaces de error, de hacer esos, de actuar de esa manera, compartirnos de esa manera. Pero cuando uno hace el bien, ¿qué diferencia va? Porque uno se siente como que, wow, you know what I'm saying? Yo hice algo bien para esa persona y eso es exactamente lo que quiere Cristo que nosotros hagamos. Porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que es recibir. Y ahí tenemos un ejemplo en la Biblia de lo que es el dar. Nosotros somos bienaventurados cuando damos. Lucas 11:13, hermanitos. Lucas 11:13. ¿Alguien? ¿O lo leo yo? Wow, imagínense en eso. Aquí son fuertes palabras, hermanos. Nosotros siendo malos, dice la palabra de Dios. Vea lo bueno que somos, ¿eh? Siendo malos, nosotros siendo malos, damos buenos regalos. Ayer fue un día, hoy fue un día de regalar. ¿Qué padre, si tiene bienes, no le va a regalar un regalo a un hijo o a una hija? Si no tiene ese entendido, porque no se va a poner a robar, porque eso no está bien. Pero digo yo, si nosotros siendo malos, de acuerdo a la palabra de Dios, damos buenas cosas a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros semejantes, siendo malos damos eso, ¿qué será? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará a nosotros el Espíritu Santo a los que le piden? Tenemos que pedir a Dios que nos dé esa sabiduría del Espíritu Santo para poder seguir en adelante. Esta mañana hablamos del crecimiento y eso se empata, hermano. Ve como todo se empata. Para tener el crecimiento necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve, que nos proteja, que nos aclare, porque a veces leemos la Biblia y a veces yo digo, wow. Entonces tengo que enfocarme, porque cuando uno no está enfocado, yo no sé si le pasa a ustedes, hermano. Cuando ustedes leen y la mente de ustedes están por otro lugar, es difícil enfocarnos cuando estamos leyendo y nuestra mente está en otro lugar. De esa manera no se puede estudiar la Biblia, no se puede, porque no estamos enredados en lo que Dios está diciendo en ese momento. Entonces cuando nosotros nos prestamos
nos sometemos, es cuando Dios nos habla, porque entonces ahí sí que Él ve que nosotros queremos. Y si nosotros nos podemos leer la Biblia por leerla y no queremos, entonces Él no nos va a dar ese entendimiento, no nos va a dar ese sentido claro para poder entender su palabra. Y es importante entender la palabra y claramente. Lucas 21 del 1 al 4, por favor. Lucas 21 del 1 al 4, por favor. Sí, por favor. Wow. Qué poderoso es esto, ¿ah? Dios estaba viendo que había algunos que estaban dando tal vez la sobra, de las obras que tenían. ¿Me entiendes? No, yo tengo esta cantidad, solamente voy a dar esto. Y así es que va a cosechar. Porque mientras menos da uno, menos cosecha, pero mientras más da, más va a cosechar. Entonces, esta viuda, dice la palabra de Dios, según Dios estaba mirando, Jesús estaba mirando y dijo, ¿verdad? Os digo que esta viuda pobre echó más que todos, echó todo lo que tenía, y todo lo que tenía era más que lo que dieron de las obras, porque tenían en abundancia. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces nosotros le damos a Dios una miseria y queremos una grande bendición. Entonces la Biblia está clara que vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces si damos poquito, no vamos a cosechar mucho, porque ahí está. Vamos a cosechar lo que hacemos. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras ganancias, hermano, porque Dios está viendo. Y si Dios, que es el dueño de todo, nos da a nosotros, entonces como eso es de Él, está mirando a ver cómo nosotros estamos administrando lo de Él. Porque a veces es más fácil, yo no sé de usted, pero a veces pasa que cuando uno está administrando lo de otro, es como cuando le regalan a usted algo, usted no lo aprecia. Cuando, a mí me han regalado cosas en el pasado y yo no las he sabido apreciar, porque no me costó nada, no tuve que sacrificarme, no pasé un mal rato por obtenerla, me la dieron. Entonces, pues esas cosas a veces, no estoy diciendo que todo el tiempo, son difíciles apreciarlas porque son regaladas. Pero cuando uno la tiene, cuando uno tiene que sacrificarse para obtenerla, cuesta. Entonces uno aprecia más la situación. Entonces, pues aquí vemos en estos versículos que la viuda dio todo lo que tenía, 2 blancos, 2 dinarios, no sé. Dio todo lo que ella tenía. Entonces Dios está viendo qué uno está haciendo con lo que Él le está dando. ¿Cómo es que uno está administrando lo que Dios nos está dando? No podemos mantenerlo atrás. Tenemos que echarlo para adelante, porque Él nos da para nosotros seguir dando. Y si nosotros seguimos dando, vamos a seguir recibiendo. Es mejor dar que recibir. Entonces, cuando uno entiende eso, entonces uno le quita el freno a la situación y da. Porque si uno tiene fe, Dios le va a seguir dando a uno para que siga esa evolución, siga esa rueda, esa cadena. ¿Me entiende? Porque si usted se agacha ahí no hay bendición. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Nosotros estamos administrando todo lo que es de Dios, sea lo que sea. Estamos administrando como buenos administradores. Pero hay alguna gente que no practican la buena administración. Entonces se rascan la cabeza porque a veces dicen, pues yo tenía tanto y ¿por qué no me queda nada? Va a cosechar lo que sembró.
Entonces eso es bíblico. Entonces pues a veces nos cuesta, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no queremos. Porque yo conozco mucha gente que dice, esto es mío, esto yo lo trabajé, ese fue mi sudor. Pero no se da de cuenta que si Dios no le hubiera dado, número uno, la vida y le hubiera dado la salud, nunca hubiera podido nunca hubiera podido obtener lo que tiene o lo que tenemos, porque todos estamos en la misma barca. Todos estamos en la misma barca. Ella dio todo el sustento que tenía. Wow, no es fácil hacer eso. Lucas 19:8, por favor. ¿Alguien? Lucas 19:8, por favor. ¿Alguien? Hablando del dar. Cuadruplicado. Entonces aquí estamos hablando de un carácter en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, Zaqueo, que estaba en ese lugar donde estaba Cristo, pero él como era un chaparro, no sé si era un enano, bueno, era bajito de estatura, ¿no? Entonces él se tuvo que trepar en un árbol para poder ver a Cristo Jesús. Y ya Cristo lo tenía en mente a él, ¿eh? Ya el plan estaba ahí. Entonces le dijo, bájate de ahí que yo voy para tu casa hoy. Él dijo, wow, se bajó de ahí. Saqueo, entendamos que era un publicano, una persona que como Mateo, que recogía los impuestos, ¿no? En aquel entonces para Roma, ¿no? Entonces, pues, esa era la tarea de él. Entonces, aquella gente nadie los quería. A los publicanos nadie lo quería. Es como, bueno, no sé si se puede comparar con los políticos. Pueda que sí, ¿no? Porque son tan y tan corrompidos los políticos. Sí, pues, ahí están, van en el mismo nivel. Entonces, pues, él era uno de ellos. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, ven, que yo voy a tu casa en este día. Entonces, pues, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque él se dio de cuenta de su error. Entonces ya Dios estaba ablandando ese corazón. Mire qué lindo, ¿ah? Ya lo estaba ablandando. Entonces él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo duplico, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Quiere decir 4 veces lo que le había quitado. ¿Me entiende? Entonces, pues él entendió de lo que le estoy hablando. Él entendió de la administración, porque él era un mal administrador con ese dinero que de los impuestos que él colectaba, y Dios pues le suavizó el corazón, y Zaqueo fue salvo. Zaqueo fue una persona que recibió a Cristo. Entonces pues, ¿será posible que uno pueda dar sin ser ¿cómo es la palabra? Sin ser no bondadoso, sino ¿cuál es la palabra cuando uno se ofrece? ¿Cómo? No dadivoso, pero sino la tenía en mente, ya se me fue. Cuando una persona se ofrece, ¿no? Pues, bueno, anyway, él no. Generoso. Ok. ¿Podrá una persona dar sin ser generoso? También la generosidad se empata con el dar. Porque por eso, son buenas cualidades, ¿no? Buenos hábitos. Una persona para poder dar, es imposible que no sea generoso. No puede uno ser generoso y dar, porque los que dan de su generosidad, y eso se empata. No se puede dividir esas dos palabras, el dar con la generosidad. Entonces pues, el generoso siempre da. Entonces así es que Dios quiere que sea, porque Él ama al dador alegre. Según creo que es la segunda de Corintios. Entonces si alguien puede leer por favor primera de Timoteo 6, 17 al 19. Primera de Timoteo 6, 17 al 19.
Wow, es bastante esa, ¿ah? Ahí sí que hay bastante. Está bien cargado ese versículo ahí, ¿no? Bueno, son dos versículos, 17, 18 y 19, tres versículos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Usted conoce una persona o dos, aunque que son altivos? Yo conozco a dos o tres. Entonces ve lo que hacemos, lo que no debemos. Entonces, siendo altivos, ¿cómo es que Dios va a bendecirnos abundantemente? Es que no cabe en cabeza, hermano, no cabe en cabeza. No pueden uno recibir abundante bendiciones siendo altivos. Dice aquí, ni ponga la esperanza en las riquezas. Yo conozco gente también que pone sus esperanzas en las riquezas. Hermano, le estoy hablando de algunos cristianos que ponen su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da algunas cosas, todas las cosas, en abundancia, no solamente todas, pero en abundancia, para que las disfrutemos. ¿Será ese un buen Dios o no? Más que bueno, más que bueno. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Sí, ahí hay que ser ricos en buenas obras. En buenas obras es el dar, hermanos, de su corazón, no con tristeza, como dice la Biblia. Tenemos que dar con alegría, con un buen corazón, porque hay un Dios que está mirando que usted está dando para adelante lo que es de Dios, porque no es nuestro. Se dice que nunca se he visto a una fúnebre jalando un U-Haul. ¿Sabe lo que le digo? Un U-Haul de esas trailers. Un fúnebre jalando un U-Haul. ¿A quién ha visto esto aquí? No creo que nunca lo va a ver, hermanos. Y sabemos por qué va. El mismo Tutankamón, el rey de Egipto, ¿qué se llevó él? Fueron a encontrar el cadáver podrido en los 1920, por ahí, y las plagas que entraron a la gente que fueron ahí. Yo no sé si ustedes han leído de eso, del encuentro de ese tesoro del rey de Egipto, Tutankamón. Hubieron muchas plagas y murieron gente a través del desentierro de esa tumba, para que usted vea que era anticristo, todo eso era anticristo feo. Quiere decir que nadie se puede llevar ni un centavo. No podemos. Lo único que nos podemos llevar es lo que Jesús trajo consigo para darnos en la cruz. La salvación, la redención, la paz, la vida eterna. Es lo único que podemos llevarnos de este mundo, hermano. Entonces, con eso dicho, porque es que nosotros nos afanamos tanto como si nos fuéramos a llevar esa carga. Es como se dice un chiste, que había un señor que estaba juntando todo este oro antes de morir. Estaba juntando un saco de oro ahí, casi ni lo podía cargar. Entonces, pues dice, es un chiste, que estaba pasando por el portón de la gloria, ¿no? De San Pedro, que está ahí, no sé quién. Entonces tiene su saco ahí, entonces le ve, hey, ¿qué usted lleva? Y digo, no, pues este es el oro que tuve que traerme, porque ya usted sabe que no es fácil. Y le digo, compadre, pero mire para allá, las calles de oro que hay aquí, ¿qué usted hace con ese oro acá? Entonces, no hace falta llevarse el oro de aquí para allá, porque allá va a haber un oro que es más fino que el que está acá. Entonces, pues, nosotros con todo eso queremos llevar ese saquito, ¿ah? No podemos, pero en el pensamiento sí lo queremos hacer, ¿sí o no? Porque, ¿por qué lo sé? Porque hay mucha gente que se afanan por eso y están viviendo y enfocándose en eso más que en las cosas eternas. Porque eso es temporal, eso se va a quedar, hermanos. Entonces ese es el enfoque, debemos de enfocarnos en las cosas eternas, porque ahí es que debemos de vivir. Mas sin embargo nosotros nos enfocamos en cosas que no valen la pena. Aquí sí tiene valor, pero algún día nada de esto que está aquí, porque todo se va a quemar por fuego. Todo se va a quemar por fuego. Creo que es en Segunda de Pedro, nos habla que todo se va a quemar de eso. Y aquí va a quedar todo acá. Y lo que nos podemos llevar nosotros es la vida eterna que Cristo nos da al que busca de Dios, al que le pide al Señor.
los ricos estén en el siglo, mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Debe ser nuestro enfoque, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, davidosos al dar, generosos al dar, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, por lo que viene. Y eso son promesas de Dios. Y echen mano de la vida eterna. Ahí es que nosotros debemos de agarrarnos. Es de la vida eterna, no de la tumba donde hay muerte. Hay mucha gente que se enfocan tanto en tanto en este mundo que le quitan el enfoque a las cosas espirituales y siempre la están pasando. Y en vez de pasar la página y entrar en lo que en verdad es beneficial eternamente, no lo hacemos. Y lo sabemos porque la Biblia nos dice qué es lo que es necesario para seguir creciendo espiritualmente, pero nos queremos quedar ahí. ¿Ah? Son como los que vienen a la iglesia por muchos años y está en la Biblia, la traen a veces. No son muchos, pero hay algunos que sí. La ponen en el asiento atrás o en el baúl atrás y la abren el domingo y la sacan. Entonces, ¿para qué tenerla? Es una pena, porque no están creciendo espiritualmente. Entonces se rascan la cabeza y dicen, ¿por qué? Es que fulano hace 6 meses que está aquí y mira ya dónde va. Porque ese que está ahí en 6 meses le está prestando y se está sometiendo a las cosas de Dios y Dios lo está bendiciendo. Porque con el Señor no hay señoría. ¿Cómo es señoría? Señoridad. Señorío. No hay señorío. Con el Señor no hay señorío. No hay señorío. Perdone, hermano, que es que con el frío me corre la nariz. No hay señorío. Con el Señor, el que hace es el que va a ser bendecido. Y los que están ahí calentando bancas por años y años y años y años, tengan cuidado. Y yo sé que aquí no hay ninguno, ¿verdad? No me levanten la mano, hermano. No van a quedar mal, por favor. Pero así pasa, hermanos. Dejan la Biblia donde quiera, no le importa. Ahora, la cartera sí que no la dejan con los billetes de 100, ¿eh? Ay, pues eso sí que es importante. Hermano, yo sé que es un chiste, pero debemos de enfocarnos en lo eterno. Porque todo este dinero y todo este oro se va a quedar aquí. En la gloria no va a servir para nada. Pablo dice que tenemos una cuenta en la gloria. Entonces, ¿eso valdrá algo o no? ¿Valdrá eso más que todas las cuentas en el mundo? El hombre más rico, ¿cómo se llama? Elon Musk. O por ahí. ¿Ah? ¿De qué le va a valer todo eso allá en la gloria? ¿De qué le va a valer esos carros? ¿De qué le va a valer el cohete ese que tiene? ¿De qué le va a valer? Y sigue enfocado en eso, que dice que quiere ir hasta martes. Y yo le digo, vaya hasta miércoles si quiere, pero eso no le va a ir bien. No le va a ir bien. No le va a ir bien. ¿Por qué? Porque no tiene la aseguranza que Dios nos ha dado a través de su Hijo, que es la salvación. Eso es lo más importante, hermano. Para siempre, no dejar de pasar. Entonces, pues, eso es lo que ese es el enfoque que nosotros debemos de tener. Que hagan bien y sean ricos en buenas obras, davidosas, generosas, atesorando, ahí está el tesoro, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí nos quedan aquí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, hermanos, en Juan 3:16 yo veo la Navidad, yo veo la natividad, porque Dios amó, por ese amor que nosotros hemos sido redimidos por Cristo Jesús, por ese mismo amor. Eso es un tema también bien profundo, el amor, créanmelo. Pero hoy estamos hablando del otro tema que fue que nos dio. Dios se transformó.
1 de Timoteo 3:16. Alguien léame eso, por favor. No quiero parafrasearle eso, por favor. 1 de Timoteo 3:16. Alguien levántese y léalo, por favor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ayuda en todo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De Cristo. Dios se manifestó en la carne a través de una virgen y el Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo de ese pasaje. Y vino aquí y estuvo con nosotros para darnos lo más importante que nosotros necesitamos espiritualmente. Es la vida eterna. No hay ninguna otra esperanza fuera de eso. Él tuvo que transformarse porque no podía mandar a nadie del Antiguo Testamento, porque de acuerdo a Romanos 3:10, ¿qué es lo que dice Romanos 3:10? Y por eso es que él no pudo mandar a Josué, a David, a Samuel, a José. ¿Por qué? Porque como está escrito, todos pecaron. No había ninguno justo. El único justo fue Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nació de una virgen, 100% humano, pero del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera nacido de José, ay papá, estuviéramos esperando el Mesías todavía. Porque eso no es, la sangre de José no era real, no era pura y divina, no era de deidad, era de un hombre pecaminoso. Más fácil hubiera podido mandar a uno de los que eran más, no sé, más piadosos del Antiguo Testamento que José. José fue el padrastro, hermanos. Entonces, gracias a Dios, que él tuvo que venir a nacer, Dios mismo, a través de su Hijo. Dios el Padre mandó a Dios el Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados y que se cumpliera esa profecía de Isaías 9:6 que se cumplió en Lucas capítulo 2:11. Entonces, eso es tremendo, hermano, cómo se empata todo eso. Y ese crecimiento que se llevó a cabo durante todo ese tiempo, ese desarrollo, de cumplirse todo eso en 800 años, al no conocerse. ¡Wow! Yo me pongo a pensar y digo, uff, es que me da un dolor de cabeza y digo, Dios mío, tengo que poner la Biblia al lado y sacudirme, porque es que es tan lindo este tesoro. Esta es la medicina de nuestro ser caído, tal como cayó Adán. Nosotros estamos caídos, pero gracias a Cristo Jesús, gracias a Dios que a través de Cristo Jesús, Él nos dio la oportunidad de ser salvos. Y lo único que tenemos que hacer es levantar la mano. Yo estoy aquí, quiero ser salvo. Ya yo estoy cansado de este mundo. Así me pasó a mí, eso es parte de mi testimonio. Yo le di la oportunidad al mundo vez tras vez, tras vez, cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, cada fin de semana, ¿por cuántos años? Hasta la edad de 42 años. Y me apestaba. Tenía todo. Dinero, casa, negocios, yo tenía de todo. Dinero en la casa y dinero en el banco. Y llegaba a mi casa y lloraba. Lloraba, hermanos. Lloraba. Y no sabía por qué. No sabía por qué. Hasta que un día llegué, parte de mi testimonio, mi hijo tenía 4 años, ahorita tiene 29. Me arrimé así en la cama, borracho. Y esa noche yo le dije, Dios mío, yo no la salvo, pero yo hablando ahí. Y yo nombré a mi hijo Jonathan Joshua, 2 nombres bíblicos, y no la salvo. ¿Coincidencia o providencia? Y Dios, esa noche yo le dije, Padre, le dije, Dios, si tú cambias mi vida, yo y mi familia te serviremos todos los días de mi vida. Dios, yo sabía que no me iba a quedar mal. Yo tenía que hacer la decisión de dejar toda la necedad que yo estaba viviendo, todo ese lodo, tenía que dejarlo atrás. Y esa noche yo decidí hacerlo. Así, mire, la droga, el alcohol, todo se fue así. Así. No tuve que ir a terapia, ni un psicólogo, ni nada.
solamente una simple decisión de decir, Dios mío, si tú me cambias, yo te voy a servir. Hermanos, y si miro para atrás, por favor, denme una patada. Porque no he mirado para atrás. Porque de allá vine y no quiero ir para allá. No quiero ni mirar. Sabemos lo que le pasó a la esposa de Lot, que no sabemos el nombre, no me pregunten. Pero ¿qué le pasó a ella cuando miró para atrás? ¿Por qué se convirtió ella en una? Por la desobediencia, porque ella quería estar ahí y por eso miró, porque le estaba haciendo falta. Y Dios dijo, así es la cosa. Pues, entonces, eso es lo que digo, que hay que enfocarnos en las cosas celestiales, las cosas eternas, para no tener que convertirnos en una semejante o un semejante, como pasó ahí, puede pasarnos. Tal vez no en una estatua de sal, pero nos pueden pasar cosas hasta peores por nuestras decisiones malas. Así tenemos que tener cuidado, hermanos, porque tenemos a los chiquillos también que hay que tener cuidado, porque ellos también están mirando, ellos están viendo, y hay que enseñarlos a amar a Dios lo más que podamos. A los nietos, a todos nuestros familiares, si ellos no pueden ver a Cristo en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Yo he conocido gente que dicen, ¿quién es cristiano? Pero si ese fuma y ese bebe y ese se da sus pachanguitas y qué sé yo qué. Yo soy mejor que ese, yo no bebo ni fumo. Y mire, y ese que es cristiano hace todo eso. Hermanos, hay que tener cuidado de no darle un mal nombre al Señor, porque Él no puede sacar así. Y ha pasado. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que darle gracias a Dios que Él nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo. Nos dio. ¿Quién de nosotros aquí permitiríamos que el gobierno agarrara a nuestro hijo y lo clavara en una cruz? ¿Quién aquí lo permitiría? ¿Qué padre aquí lo permite? Levanten la mano. ¿Qué madre? Eso tenía que ser un gran sufrimiento para María, pero se tenía que cumplir esa profecía, y ella entendió eso bien. Ella lo entendió. Somos humanos y sufrimos, pero si hay que cumplirlo, hay que cumplirlo, porque esa era la ley de aquel entonces. Tenía que cumplirse eso, esa profecía de que Él tenía que morir. Él vino a cumplir la ley, no a rechazarla ni a tirar el Antiguo Testamento en el zafacón, como hay algunos predicadores que quieren hacer. Tirar el Antiguo Testamento en la basura, porque somos nuevos testamentarios. Entonces todas esas profecías del Antiguo Testamento que no se han cumplido, ¿qué? ¿También vamos a tirar al zafacón? Todo eso que viene por ahí en Apocalipsis, que no se ha cumplido, que no quieren aceptar el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se tiró al zafacón también? No se puede. Por eso es que tenemos, y yo le doy gracias a Dios que esto es una iglesia de sana doctrina. Créanme, hermanos, ustedes están en un buen lugar. No somos perfectos. Y tenemos nuestros problemas, créanmelo, porque ¿quién aquí no tiene problemas? Levante la mano. No podemos, porque es que todos lo tenemos, sea una enfermedadita, sea cualquier malestar, sea cualquier problema financiero, de migración, de bla, de bla, de bla. Pero sí lo tenemos, ¿sí o no? Entonces hay que seguir orando al Dios que lo puede todo. Y al usted pedirle de corazón y Él ver que usted está viviendo una vida recta, Él no le va a dar la espalda. Dios no me ha dado la espalda aquella noche en 1997, cuando yo me paré y le dije, yo quiero servirte si me cambias. Él no me ha quedado mal, sino tal vez yo le ha quedado mal a Él, y Él lo sabe. Y tengo que admitirlo, porque es que es así, hermanos. Podemos correr, pero ¿dónde nos escondemos de Dios? Si corremos debajo del mar, en las montañas, en las cuevas, Él está ahí, porque Él es omnipresente. Él está en todos los lugares. ¿De dónde nosotros podemos escondernos de Él que Él no nos vea? ¿De dónde? En el espacio, si Él creó todo eso y le dio nombre a todas esas estrellas. Cuando uno se pone a pensar, hermanitos, wow, yo me tengo que sentar porque es que es demasiado de enorme. La enormidad de nuestro Dios es tan y tan grandiosa que nosotros nos quedamos ahí pues frisados, porque somos la creación. Tenemos que respetar, adorar, apreciar
agradecer a nuestro Creador, porque Él es nuestro todo. Entonces, pues, tengan en mente, hermanos, que nosotros es mejor dar que recibir. Ese es el punto de este mensaje. Es mejor dar que recibir. Y créanme, a veces cuando nosotros recibimos, lo recibimos con cariño también. No me malentienda, pero es mejor dar. Porque si cuando nosotros damos, estamos cumpliendo lo que Dios hizo. Juan 3:16 nos dio a nosotros. Entonces por eso que nosotros tenemos ese ejemplo. Si Él nos dio a nosotros tenemos que dar para adelante. Porque todo lo que Él nos da es en administración, porque Él es dueño de todo. Entonces nosotros tenemos que aprender a administrarlo y seguir dándolo para adelante. Porque mientras más para adelante usted lo dé, más usted va a recibir. No va a recibir si no lo da para adelante, porque tenemos el ejemplo de aquellos que tuvieron esas monedas y unos le las 5 yo las multipliqué por 10, las 10 yo las multipliqué por 20, y el que la enterró, ¿qué le pasó? Sabemos. Y ahí está el ejemplo de que tenemos que tener cuidado con ese, de no agarrar lo que Dios le da y echarlo para adelante. Ahí está el ejemplo, es bíblico. Entonces, pues por eso es que tenemos que dar. Y a veces uno dice, pero esto es para la renta, es para esto, es para aquello. Entonces, esos son pruebas, hermanos. Esos son pruebas a veces. Dios en su palabra dice, pruébenme a ver si es verdad que yo no voy a cumplir. Y hay mucha gente a veces que bailan alrededor de eso. Tenemos que tener fe, que si Él lo dice, lo va a cumplir. Si usted no tiene fe, entonces quédese ahí en ese asiento. No tenga pena, porque eso es su decisión, el libre albedrío, pero no va a tener bendición abundante. No lo va a hacer Dios. Porque Él no es un mentiroso. Él lo que dice, lo cumple. Y si Él dice que si usted no está evolucionando en el reino de Dios, entonces ¿qué usted está haciendo? Para eso Él nos salvó, para que nosotros sigamos sirviéndole, para que podamos proclamar, porque eso es lo que estamos supuestos a hacer, es proclamar su palabra, porque Dios no se alegra en la muerte de nadie, y menos mal que uno vaya al infierno. Él no se agrada en eso, para nada, porque Él nos creó eternamente, pero la descaída de nuestro antecedente, tenemos que sufrir las consecuencias de la muerte, por una mala decisión. Mire, todavía estamos sufriendo las consecuencias, y qué pena, pero ahí está. Porque es la ley de Dios, hay que cumplirla, porque Él no es un mentiroso. Todo lo que Él hace hay que cumplirlo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer promesas que no podamos cumplir. Es mejor no hacer la promesa que hacerla y no cumplirla. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Así es, porque Él es un Dios justo y está viendo todo. Y si uno no está caminando bien, hay que tener cuidado. Así es que tenemos que seguir echando para adelante lo que Él nos da, para que haya bendición, porque cuánta gente no necesita algo que a veces nosotros necesitamos nosotros mismos. A veces tenemos cosas en abundantes y sabiendo que hay otros que tienen necesidad. Si no lo ayuda, Dios está tomando nota, porque eso es de Él. Entonces nosotros tenemos que coger eso y echarlo para adelante, especialmente cuando no lo necesitamos. Y aunque tengamos necesidad también, Él va a seguir abundantemente dándonos, porque Él lo ha prometido. Y si usted cree por fe, entonces, ¿cuál es el problema? Si usted cree que Él lo va a seguir haciendo, entonces no hay maneras de quedarnos con lo que debemos de echar para adelante. Dar es mejor que recibir. Dar es mejor que recibir. ¿Okay? Si se pueden poner de pies, hermanitos, vamos a hacer una oración y ya estamos terminados. Si usted piensa, hermanito,